¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este jueves 8 de octubre del año 2020. Hoy en la materia de Química 2 vamos a ver el tema de lo que es la estructura de los compuestos de carbono. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. De nada cuenta, bienvenidos. Entonces aquí tenemos el siguiente mapa conceptual, donde vamos a hablar de los compuestos de carbono, su clasificación, por grupos funcional, por estructura. Estos a su vez cómo se van dividiendo hidrocarburos, compuestos carbonílicos, compuestos con nitrógeno, otros compuestos de oxígeno. También dentro de estos compuestos tenemos los hibridaciones de carbono, en el cual en el siguiente tema vamos a ver lo que son los alquenos, los alcanos, alquinos y aromáticos. Entonces, esa es una representación de lo que veremos en este tema. Entonces, el carbono es un elemento sumamente especial y muy distinto al resto de los átomos que conocemos. Se trata de un no metal cuyo número atómico es de 6, ubicado en la familia 4A, de la clasificación periódica. Posee 4 electrones de valencia y necesita de otros 4 para completar su nivel de valencia y de este modo lograr la configuración electrónica del gas noble más cercano al número atómico. En este caso, el neón. Entonces, esto lo logra compartiendo electrones con otros átomos no metálicos, incluso con otros átomos de carbono, para formar cadenas que pueden llegar a ser muy largas. Lo hace mediante enlaces simples, dobles o triples de tipo covalente. Entonces aquí en la siguiente tabla nos habla de las fórmulas de Lewis y la estructura del átomo de carbono. Entonces aquí tenemos el carbono con enlaces simples, tenemos el carbono con enlaces dobles, triples y con 2 enlaces dobles. Entonces, con excepción del carbono elemental, los hidróxidos de carbono, el ácido carbónico, los carbonatos, bicarbonatos y los carburos, así como los cianuros, que son de naturaleza inorgánica, el resto de las moléculas que contienen carbono en su estructura se conocen como compuestos orgánicos. Se han ideado distintos tipos de fórmulas que consideran la gran variedad de estructuras que presentan las moléculas orgánicas. Entonces, tenemos la fórmula desarrollada, es la que expresa todos y cada uno de los enlaces químicos que hay entre átomos de cualquier especie. Entonces, por ejemplo, ahí observamos los enlaces de carbono. En ellos, pues vemos que tiene un enlace con un hidrógeno, pero también vemos que tiene dobles enlaces. Entonces, y vemos que tiene un oxígeno también. Entonces, aquí adelante pues vamos a ver las fórmulas semidesarrolladas. En este caso pues es la que omite los enlaces que hay entre hidrógeno con otros átomos. Esta se escribe de la derecha, a la derecha de los últimos símbolos del hidrógeno, tal y como se ve en la imagen de abajo, acompañado de un subíndice que señala la cantidad de átomos de hidrógeno unidos a dichos átomos. Entonces aquí vemos que cada átomo pues está unido por un enlace y algunos por 2 enlaces o incluso 3. Entonces en la siguiente fórmula de línea y ángulo, las uniones de carbono se presentan mediante líneas que al unirse forman vértices, así como la imagen de abajo.
Entonces, el enlace simple se representa con una sola línea, tal y como se presenta aquí, o estas de acá. Entonces, el enlace doble con 2 líneas y el triple con 3 líneas. Entonces, aquí vemos una que está con doble y la otra finalmente con 3 líneas. Entonces, la fórmula línea-ángulo para el compuesto del ejemplo, la línea-ángulo, pues sería esta. Entonces, son esas diferencias que tenemos en ese tipo de fórmulas. Ahora bien, vamos con los tipos de carbono. Entonces, se pueden distinguir 4 tipos de carbono en las moléculas orgánicas. Tenemos el primero, que es el carbono primario. Es el que se une a un solo carbono. Siempre posee 3 hidrógenos y también pues cuenta con una hibridación de CP3. Ahora, el segundo es el carbono secundario. Cuenta con 2 hidrógenos y hay 2 casos. Tenemos el primero, el CH2 se une con 2 carbonos mediante un enlace sencillo. Su hibridación pues vendría siendo el CP3. Ahora, el segundo, el CH2 se une con un carbono mediante un enlace doble. Este posee una hibridación de CP2. Bien, el tercero, el carbono terciario, pues dice que tiene únicamente un hidrógeno y hay 3 casos. En este, el primero es el CH, se une a 3 carbonos mediante enlaces sencillos. El segundo, pues se une a un carbono mediante un enlace sencillo y a otro carbono con un enlace doble. El tercero, se une un carbono mediante un enlace triple. Entonces, tal y como vimos en las imágenes anteriores, pues vamos a tener ese tipo de enlaces, el sencillo, el doble y el de 3 líneas. Entonces, bien, ahora en el siguiente punto, el carbono cuaternario, que es el carbono sin hidrógeno, y hay 4 casos. Entonces, el primer carbono se une a otros 4 carbonos mediante enlaces simples. El segundo carbono se une a 2 carbonos por enlaces simples y a un carbono mediante enlace doble. El tercer carbono se une a un carbono por enlace simple y a otro mediante enlace triple. Y el cuarto, que es el último, pues se une un carbono a 2 carbonos mediante enlaces dobles. Ahora bien, por otra parte, la clasificación por grupo funcional, pues también se tiende a denominar clasificación por familia química. Entonces, para organizar esta información, pues agruparemos a los compuestos en 4 categorías. Entonces, la primera, que es hidrocarburos, estos comprenden a los alcanos, alquenos y alquinos, y los compuestos aromáticos, los volátiles. Ahora, el segundo son los compuestos que contienen oxígeno. Entonces, son los alcoholes, los éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Ahora, el tercero, tenemos a los compuestos que contienen nitrógeno, que son las aminas. El cuarto pertenece a los compuestos que contienen halógenos. Entonces, tenemos a los halogenuros de alquilo y halogenuros de ácido, que además estos también pues llegan a contener oxígeno. Entonces, aquí tenemos una representación de cada uno de los ejemplos que dimos anteriormente. Entonces, aquí vemos su representación general, su ejemplo de molécula, cómo quedan unidos estos 2 o 3 átomos, y finalmente tenemos las características generales de estos grupos funcionales. Entonces, en el primero, en los alcanos, pues tenemos que todos los carbonos están unidos mediante enlaces y todos están con hibridación CP3. Se trata de compuestos acíclicos, saturados, simples o ramificados. Bien, el segundo, los alquenos, su característica es que hay 2 carbonos unidos mediante un enlace doble. Entonces, ¿cómo se observa aquí? Se trata de compuestos acíclicos, insaturados, simples o ramificados, igual que el anterior. Tenemos el tercero, que son los alquinos. Hay 2 carbonos unidos mediante un triple enlace. Se trata de compuestos acíclicos, insaturados, simples y ramificados. Y los aromáticos son compuestos cíclicos o hemicíclicos, aromáticos, simples y ramificados. Tienen como estructura base de anillo de benceno.
Entonces, estos tipos de anillos. Y pues estos pues, van formando compuestos. Ahora bien, en la siguiente tabla de los compuestos con oxígenos, pues tenemos a los alcoholes. Sus características son de que poseen un grupo hidroxilo. Entonces, que siempre van a ir acompañados de este guión y el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, unidos a un carbono de la cadena o grupo R. Existen alcoholes primarios, secundarios y terciarios, los cuales dependen del tipo de carbono al que se une el radical OH. Entonces, aquí vamos a ver la molécula y siempre unido con un grupo hidroxilo. Entonces, aquí tenemos otro grupo hidroxilo, aquí otro, y siempre van a ir acompañados de este tipo de compuestos. Ahora tenemos a los éteres. Como característica, tienen un oxígeno unido mediante enlaces simples a 2 carbones por cadena. Entonces, aquí vamos a ver que tienen los dos enlaces y que siempre van a estar unidos. Tenemos el tercero, que son los aldehídos. Este se trata de un compuesto carbonílico por poseer algún grupo de carboxilo. Entonces, aquí en este siempre vamos a encontrar el oxígeno, así como se mira aquí en las moléculas. Bien, ahora dentro de este mismo grupo pues tenemos a las cetonas. También es un compuesto carbonílico. El carbono carbonílico está unidos a 2 carbonos mediante enlaces sencillos, tal como se mide aquí. Va a tener uno doble y va a estar conectado con un oxígeno. Entonces, ahora, los ácidos carboxílicos es un compuesto carbonílico. El carbono carbonílico está unido a un radical hidroxilo. Entonces, va a tener un oxígeno y un hidrógeno al final, tal como se observa aquí en estas fórmulas. Y tenemos también otro que son los ésteres. Estos son derivados de los ácidos carboxílicos. También es un compuesto carbonílico. Este está unido a un grupo de OR. Entonces aquí vamos a tener un grupo de oxígeno, ¿no? En este caso, pues vamos a tener aquí la OR. Muy bien, pues sería el tema de lo que es los compuestos de carbono. En el siguiente tema vamos a continuar con este tema que sería la segunda parte, donde vamos a explicar cuáles son la clasificación de los tipos de carbono que tenemos. Ahorita ya hablamos de los que van acompañados con oxígenos y cuáles son los aromáticos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.